Bien, muy buenas noches. Queremos dar a todos los hermanos que están acompañándonos aquí en TikTok en vivo. Ya hay un grupo lindo, lindo realmente de hermanos que se están congregando. De alguna manera podemos decir que nos congregamos juntos, ¿no? Acá en TikTok ya estamos empezando en vivo, también transmitiendo por Facebook y saludamos también a los que nos van a ver de manera diferida por YouTube, también por lo que va a ser los diferentes, diferentes WhatsApp, grupos de WhatsApp que tenemos, ¿no? En común todos nosotros, gracias a Dios, gracias al Señor, de que podemos nosotros estar estudiando su palabra a través de la tecnología. Permítame, déjeme saludar a la hermana Sinaí. ¿Cómo está mi hermana Sinaí? Bienvenida. ¿Cómo está, hermanita querida? Salude, salude. Hola, buenas tardes. Hola, Sirael, ¿cómo estás? Aquí un poquito de salud. Está un poquito enferma la Sinaí ahora que me acuerdo, así que vamos a estar orando por la salud de ella también. Háganme la acordar si hacemos una oración antes de despedirnos. Bueno, hermanos queridos, prepárense un poquito. Vamos a tocar un tema que es bastante candente. Esto va a ser la continuación prácticamente de lo que vimos el sábado pasado, ¿no? ¿Se acuerdan que estábamos viendo justamente el narcisismo, los pastores narcisistas, lo que era el abuso espiritual y los pastores narcisistas? Habíamos visto aquella vez, ¿no? Bueno, este es como esa continuación de ese estudio que estábamos realizando, pero hoy vamos a ver algo para que nosotros podamos aprender y podamos de alguna manera, cuando suceda esto en nuestra vida, poder identificar cuáles son esas artimañas, podríamos decir, esas maquinaciones que tienen justamente algunas personas que entran, ¿no?, a nuestra vida de alguna forma. Esto sucede mucho en los planos secular, o sea, con los incrédulos, ¿no? Y uno dice, ¿y será que esto sucede dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la congregación? Para serles sincero, hermanos queridos, yo hasta ahora sigo pensando que es increíble, no dejo de ver de increíble y grandioso que es la gracia de Dios, porque mi cabeza no puede percibir esa grandiosidad de lo que es el amor de Dios, que incluso aquellas hermanos que han venido ya con esta patología, porque es una patología, lo que es el narcisismo, ¿no? Han llegado a los pies de Cristo de esa forma y muchos de ellos no sanan. Según dicen la psicología, los estudios científicos, que el narcisismo no se cura. Eso es algo que es patológico y queda para toda la vida. Pero nosotros somos cristianos y creemos nosotros en un Dios que todo lo puede, que todo lo hace perfecto, ¿no? Y yo personalmente creo cuando Dios dice que he aquí son hechas nuevas creación, nueva criatura. Yo creo en esa promesa, ¿no? Muchos de nosotros hemos llegado a Cristo totalmente destruidos. Pero algunos hermanos, que no voy a decir que no son hermanos en Cristo, algunos hermanos han resistido de alguna manera a esa condición patológica del narcisismo y que lo traen todavía adentro de la congregación, ¿no? Y comienzan también a manejar de esa forma dentro de la comunidad cristiana. Lo peor de todo esto, ¿saben qué, hermanos queridos? O sea, lo más peligroso de esto es cuando se mezcla lo que es el narcisismo con las cosas espirituales. Miren, preste atención, ¿no? Y usted mismo saque su cuenta. ¿Qué destructor o qué destructivo es una persona narcisista que logra manipular durante muchos años a su cónyuge, a su hijo, a su hija, a su amigo, a su amiga, a quien sea? Logra esa manipulación, lo destruye mentalmente, anímicamente, emocionalmente, lo destruye a la persona. Eso es en el mundo. La persona queda totalmente destruida, queda, vamos a decir, a merced de esta persona, sea él o sea ella, ¿no? Eso es en el mundo. Ahora imagínate vos eso, más las cosas espirituales del Señor, cómo eso se potencia. Porque en el mundo
va a estar lastimando un cuerpo, una psiqui de la persona, el cuerpo, que Dios puede en algún momento rescatar a esta víctima del narcisista y darle una nueva vida y hacer la nueva creación, sanar de todas las heridas. Puede hacerlo, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando una persona que viene del mundo buscando un pronto auxilio dentro de las congregaciones y lejos de encontrar, como quien diría, un hospital para las almas que están lastimadas, que vienen del mundo lastimado? ¿Qué sucede, hermano querido? ¿Qué sucede cuando encontramos narcisistas dentro de la congregación? ¿Se imaginan ustedes por qué? Porque ahí no solamente están lastimando lo que es el cuerpo, sino que ahora ya van a lastimar lo que es el alma y el espíritu. Eso es mucho más peligroso. Vuelvo a repetir, en el mundo la persona fue destruida por un narcisista, ¿sí? Hizo lo que quiso hasta que la persona se dio cuenta, pasaron muchos años y la persona quedó totalmente destruida emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, ¿no? Incluso hasta económicamente muchas veces. Pero puede sanar en Cristo Jesús, puede sanar. Pero ¿qué sucede cuando la persona dentro de una congregación es manipulada por un pastor narcisista? Eso es más peligroso, eso es más doloroso, porque estos pseudopastores, vamos a llamarlo porque estos sí son pseudopastores, van a terminar matando el alma y el espíritu de esa persona. Y muchos se han apartado de la congregación triste, maldiciendo, maldigo el día que caí en esos lugares donde me hicieron esto, y nunca más quieren venir a Cristo. ¿Se dan cuenta? Condenan literalmente a un alma al infierno, la condenan. Entonces, pienso, esto es un pensamiento mío, pienso que es mucho más peligroso un narcisista espiritual. A ver, un segundo que no sé qué pasó acá ahora. Ahí está. Un narcisista espiritual, un narcisista que conoce, entre comillas, de Biblia y que lo usa para su propia manipulación. Hay algo, porque lo vamos a titular esto, a este análisis, no es un análisis que tenemos acá, lo vamos a titular nosotros. Presta atención al título, me encantó el título. ¿Quiénes se están cayendo? Se están desapareciendo los hermanos uno por uno. Vamos a titular así: el control disfrazado de piedad. Presta atención. El control disfrazado de piedad. ¿Por qué? Porque justamente estamos viendo la parte religiosa dentro de una iglesia, cómo estos hermanos van a disfrazar el control que ejercen sobre estas personas, pero lo van a disfrazar como una cosa piadosa. Le van a poner un manto de cristiandad para justificar justamente los abusos espirituales que están haciendo. Ustedes se van a dar cuenta claramente. Hay algo que la psicología, yo estuve investigando un poquito, no es que yo sea experto en psicología, investigué un poco por ahí, le llama, presta atención a esto, control de la narración. El control de la narración, ¿sí? Esto usa el narcisista justamente ¿para qué? Para tratar de doblegar a la persona. Y vamos a ver nosotros diferentes mecanismos, la definición. Esto es como un instrumento de poder que tienen estas personas. Lo vamos a ver primeramente de la parte secular y luego vamos a ver un video también de 10 minutos, si Dios permite. Y también vamos a tener ejemplos bíblicos, ¿no? Hay muchos ejemplos bíblicos. Mi hermana Beatriz, anda buscándome en tu versión, por favor. Búscate 2 de Timoteo 3. Con eso vamos a empezar. 2 de Timoteo 3, versículos 2 y 4. Y léelo fuerte para los hermanitos acá. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 3. Ajá. Capítulo 3, versículos 2 al 4. Amén. Dice: los hombres serán egoístas, amantes del dinero,
orgullosos y vanidosos, hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. Amén, amén, amén. Presten atención a lo que dice acá, ¿no? Entonces, seguimos nosotros leyendo 2 Timoteo 3:2, ¿no? Porque habrá hombres amadores de sí mismo. Presta atención, esta es la parte donde podemos analizar que son egocéntricos, son narcisistas. Dice bien clarito la palabra de Dios, ¿no? Porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, desleales, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios. Esa es la pequeña lista de esta clase de hombres. Recordemos que cuando hablamos de hombres, no hablamos del género masculino solamente, estamos hablando de lo que sería todo el conjunto de la humanidad, ¿no? Tanto hombre como mujer. Eso es ser una persona narcisista, es un amador de sí mismo. Es una persona, como vamos a ver acá en el informe enseguida, es una persona que busca salvaguardar, presta atención a esto, salvaguardar su propio ego. Su propio ego. ¿Por qué? Porque su ego es muy frágil. Entonces la persona tiene la necesidad de tener el control de toda la situación. Eso es un narcisista. Vamos a ver muchas cosas más, ¿no? Hermana Beatriz, búscame por favor Proverbio 21:4. Acá hay otro dato más para que veamos nosotros cómo la Biblia no usa la palabra narcisista, no usa la palabra control de la narración, pero vemos ejemplos en la Biblia de que hablan justamente de estos narcisistas, ¿no? Proverbio 21, mi hermana querida, versículo 4. Si lo tenés ahí, léalo nomás. Tu micrófono, hermanita. Hoy, Proverbios 21:4. Amén. Cuando tenga, los lee nomás. Bueno, es que hoy tengo la Biblia en físico, porque mi otro teléfono está en reparación. Está bien, está bien. Proverbios 21:4, lo tengo. Ajá. Dice, ojos altivos, ¿sí? Sí, exactamente. Mente orgullosa, la luz de los malvados es pecado. Ahí está, ¿no? Clarísimo, ¿no? Acá, bueno, la versión nuestra dice altivez de ojos, orgullo de corazón, que es brillo de los impíos, es pecado. Es pecado. Ahora la pregunta, respondan ahí abajo, así de paso estamos interactuando un poquito. ¿Será que dentro de la iglesia del Señor, este tipo de situación, de ya sea un líder narcisista o un hermano narcisista, ¿será que existe? ¿Será que está ese problema dentro de la iglesia, hermanito? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan ustedes? Escriban ahí abajo, hermanos queridos. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, hay ojos altivos, hay amadores de sí mismos, todo eso, hermanos queridos. Claro que sí, mi hermana sierva, hay. Y sí, mi hermana Beatriz, lo hay. Ay, mi hermana, no digamos nombre acá, pero tranquilita, mi hermana querida. Pero está bien, perfecto, está bien. Te apoyo en todo. Amén, amén. Hermanos queridos, hay y son peligrosos y son dañinos. Y más aún cuando usan la Biblia, la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios. Bueno, permítanme leer un breve comentario con respecto a todo esto. Y luego vamos a abrir los micrófonos. Una cosita, para que esto sea como una conversación. Si ustedes tienen justo una pregunta que hacer, un comentario que hacer, háganlo, no hay ningún problema. Me interrumpen, no se preocupen, el micrófono, hablamos, charlamos, que esto sea como una conversación, si es posible, ¿vale? Bien, escuchen esto como introducción, ¿no? Recuerden que el título de esto es El control
disfrazado de piedad. Control disfrazado de piedad, que no es nada más conocido en la psicología como control de la narración. ¿Qué es esto? Bien, es un fenómeno, un control disfrazado de piedad. Es presta atención, anoten eso, guárdenlo, es un instrumento de poder. Es un instrumento de poder, el poder, valga la redundancia, controlar la narración. Es una dinámica muy compleja y sutil y muy dañina y peligrosa cuando se usa dentro de una estructura religiosa. Ahí se convierte en muy peligroso, ¿no? Y yo estoy seguro que acá en los live hemos conocido personas así. Claro que si la hermana acá lo dijo con nombre y apellido, y estamos de acuerdo, hermana querida, estamos totalmente de acuerdo. Amén. Conocimos personas que realmente fueron narcisistas manipuladores. Ojo, lastiman feo. Al creyente lo lastiman feo. Lo lastiman feo. ¿Qué más decimos de esto? Se define, presta atención a esto, se define por un lenguaje espiritual. Por eso que son difíciles de descubrirlo, porque tienen un lenguaje espiritual, pero no tienen un lenguaje bíblico. Gran diferencia. Un lenguaje espiritual puede ser simplemente: hola mi hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, que la paz del Señor esté contigo, gloria a Dios, aleluya. Un lenguaje espiritual, nada más. La sangre de Cristo tiene poder, dicen encima. Lenguaje espiritual, pero no tienen Biblia. No son cristocéntricos, no son. Tienen una postura también de rectitud. Vos lo vas a ver, que parece que no quieran un huevo, o como dice la hermana Judimar, no rompen ni una vajilla, pero terminan rompiendo todo, no sé cómo le llaman, todos los platos y todas las tazas juntas. ¿Qué más tienen? Y tienen una supuesta, y esto es tremendo, esto es lo dañino, presta atención. Yo sé que a nosotros que estamos acá, a todos nos pasó esto. Yo no sé si hermana Sinai, yo espero que no, porque ella es muy jovencita, pero a todos los que estamos acá nos pasó esto. Tienen, ¿no?, una supuesta preocupación por el alma. Tienen una supuesta preocupación por el alma, pero en realidad no es una preocupación, sino más bien que es algo que a ellos le va a beneficiar. Si el alma esa le va a dar algún beneficio, o capaz que no es económico, pero puede ser que alimente su egocentrismo, que lo haga sentir más poderoso, ya para él es una ganancia todo eso. Entonces le da algo de rédito, por lo tanto supuestamente se preocupa por esa alma. Pero es una burda manipulación nada más. ¿Qué más dice esto? Para manipular, dice, la conducta o la disidencia, o sea, cuando no se está de acuerdo con el manipulador. ¿Por qué él quiere tener esa manera de preocuparse por el alma? Porque de esa manera es como que las personas que vienen vulnerables, los hermanitos que vienen vulnerables, comienzan a ver a un pastor o a una hermana o hermano, ¿no?, que se le brinda, se le abre, le ayuda, le aconseja, habla con léxicos cristianos. La persona, la víctima, se abre, confía. Una vez que la persona entró en esa confianza y el manipulador entró a la vida, comienza lo que puede ser justamente a manipular la conducta de la persona, ¿sí? Y cuando sucede algo, por ejemplo, que la víctima comienza a darse cuenta de la situación y comienza a oponerse a esta persona manipuladora o manipulador, ¿no es cierto? Entonces el narcisista comienza a hacer todo un ataque, un proceso que vamos a ver ahora, es tremendo, para tratar de hundir, de quebrantar, de dejar mal parado a esa persona. Ustedes saben, hermanos queridos, que por causa de esto, de estas cosas, hubo personas que se han desvivido, han llegado a un límite tanto tan terrible de la manipulación, han quedado tan lastimados mentalmente,
emocionalmente, espiritualmente, que muchos de ellos se han desvivido. ¿Entendés? ¿Puede acaso, esta es una pregunta que me vengo haciendo desde ayer, de antes de ayer, me vengo haciendo, ¿puede acaso un hijo de Dios tener ese tipo de conducta manipuladora? Yo creo que no, mi hermano. Cuando era pentecostal, me acuerdo bien clarito que yo ya tenía en mi cabeza que la manipulación es de Satanás. Es el único que quiere manipular a la humanidad. Entonces yo creo, ¿no?, que si en caso alguno de los que vayan a ver este video, que esto queda grabado, llega a ver quizá algunos de estos patrones que vamos a ver acá de conducta patógenas, patológicas, quiero decir, bueno, puede pedirle a Dios que le ayude a cambiar. Claro que los hermanos en la iglesia muchos tienen este narcisismo, en mayor grado, en menor grado. Pero si no lo sabíamos antes, lo sepamos ahora. Este pecado y lastima a muchas personas, Ustedes imaginan el regadero que deja un narcisista espiritual. ¿A cuánto ha lastimado? ¿Eso puede ser que proviene de Dios? No, mi hermano, no, para nada. Por eso es peligroso, por eso es dañino todo esto. ¿Qué más decimos nosotros? Bueno, el escrito continúa diciendo esto, ¿no? Cuando logran esta manipulación, pueden moldear la narrativa a favor. Acá está el tema que estamos tratando. Cuando ellos logran manipular las cosas y de repente se les quiere escapar, como quien diría, de la mano, esta persona víctima, se le quiere escapar porque se dio cuenta que algo está mal, entonces va a comenzar el narcisista a moldear la narrativa. ¿Cómo es eso? Ya vamos a ver, pero unos datos para que usted tenga. La persona narcisista va a tratar de él quedar como víctima, de él quedar como una persona lastimada, y que la víctima real es la culpable, es el demente, es el insoportable, es el intolerante. Es tremendo, hermanos, que ¿saben qué? Para el cómo le funciona. La hermana Beatriz dice, esta descripción es desde el punto de vista secular. Así es, mi hermana querida. Esto que estamos viendo acá es desde el punto de vista secular. Ya vamos a entrar a analizar desde el punto de vista bíblico. Que no tiene mucha diferencia, pero es para que tengamos una idea, ¿viste? Es para que tengamos una idea. Claro que sí, mi hermana. Entonces, logran manipular la narración. ¿Cómo lo hacen? Bien, el narcisista no solo cuenta una historia, él o ella, escuchá, construye una realidad paralela. Construye una realidad paralela. Está tu realidad, está tu verdad, lo que realmente está sucediendo, y a la par construye otra realidad paralela. Hay dos, y ahí empieza la confusión. Dos realidades, construye una realidad paralela donde siempre, presta atención, siempre, el héroe es el narcisista. Y la víctima es héroe, o si no es la víctima, ¿sí? Y jamás el narcisista se va a poner en el papel de villano, jamás. Porque él necesita, ¿saben qué, hermano querido? Cuidar lo que es su apariencia. Cuidar su apariencia. Él necesita que los de afuera lo miren prácticamente como un dios. ¿Entienden? Prácticamente que lo vean como un dios. Creo que la palabra es endiosar, creo que es así. Me lo escriben ahí abajo, pero no me acuerdo cómo se pronuncia. Bien, ¿cómo logra todo esto? ¿Cómo logra? Usa la comunicación como una herramienta de ingeniería social, diseñada para desorientar a los demás y proteger. Esto guárdenlo, porque estos son los narcisistas. Para salvaguardar, endiosar, gracias mi hermana querida,
para proteger su frágil ego. Estas personas que muchas veces han abusado dentro de la congregación o han abusado en su vida particular, ¿no? Personas que no son cristianas, no tienen nada que ver con la iglesia. Estas personas que parecen poderosas, que se ponen por encima tuyo, que te manipula, que te hacen volver hasta desconfiar de tu salud mental. Estas personas, en realidad, en el fondo, tienen un frágil ego. Y ellos necesitan cubrir, guardar ese frágil ego con muchas mentiras y manipulaciones que ellos mismos crean. Ahora, ¿por qué yo había dicho hace un momento que esto no tiene cura prácticamente, según dice la ciencia, por supuesto, ¿no? Para mí Cristo puede sanar todo, pero la ciencia dice que no. Es una patología que nace, más o menos un análisis así, ojo, que no soy experto en esto, aclaro, pero más o menos uno de los que puede leer de todo esto, dice que esto nace aproximadamente en la infancia, por algún trauma, algo que pasó en la infancia, sucede esa vida y queda de esa manera, narcisista. Su ego es frágil y él necesita salvaguardar, ¿con qué? Con una narración, crear una realidad paralela a la verdadera realidad que está pasando. ¿Para qué? Para manipular, para él comenzar a contar su realidad, una nueva narración, una nueva historia, para luego, por supuesto, cuando vos te presentes a querer dar tu versión, ya la gente no te va a creer, porque ya la persona fue a hablar antes que vos con uno, con otro, su verdad, una realidad paralela. La hermana Sierva dice sobre protección de los padres. Ahí está, también eso es un problema grande que está sucediendo, ¿no? Bien, la comunicación como una herramienta de ingeniería social diseñada para desorientar a los demás y proteger su frágil ego, ¿no? Vamos a ver un punto, o vamos a ver mejor, antes de que veamos un video, vamos a ver cuál es el objetivo o la necesidad que tienen estas personas narcisistas de controlar la narración. Hay algo que la psicología o la ciencia le llama el falso yo. El narcisista vive para proteger el falso yo. El falso yo, el ego. ¿Qué sería esto? Es una imagen de él idealizada. Por eso se consideran perfectos, no soportan que vengan otras personas a querer decir, che, te equivocaste en esto. Y no digamos cuando le descubrí el error, ¿no? Es lo peor que le puede suceder a un narcisista, porque le has descubierto el error, ha quedado, vamos a decir, como desnudo ante la verdad. Su imagen, exactamente, mi hermana, no admiten errores. Su imagen idealizada por él mismo cae por completo por tierra y comienzan los ataques contra tu persona. Él se cree una persona idealizada, casi omnipotente, una persona perfecta, sin errores, como dice ahí, que él se la conoce, él o ella se la conoce toda, se la sabe toda, ha vivido toda la vida y que sin él o ella nada se puede hacer. Qué tremendo, ¿no? Qué triste, qué duro que es eso. Bueno, ¿qué más dice? Cualquier dato, presta atención a esto, ¿no? ¿Quién está ahí? El hermano Fernando, mi hermanito querido, acompáñenme un ratito aunque sea. Yo acá le vamos a sacar el jugo a usted, mi hermano querido. Escuchen esta parte, hermano querido. Cualquier dato o situación que contradiga la imagen de este narcisista, o una crítica que le hagas a esta persona, o un acto de contradecirlo, ¿no? A esta persona, rápidamente en su subconsciente, en su pensamiento, dice, hay que editar la historia, oficial. Ahí es donde arma justamente esta historia paralela. No, para, acá está pasando algo.
La víctima se está dando cuenta que es víctima de la manipulación, que está siendo víctima de un narcisista. Por lo tanto, dice, acá hay algo raro. Y comienza a desprenderse, comienza a soltarse de la víctima, y la víctima rápidamente, para proteger su falso yo, su ego frágil, su imagen idealizada, comienza a evitar una nueva historia paralela a la historia verdadera. Y comienza a ir a amigos, familiares, a los grupos de WhatsApp, a todas partes, contando su versión de la historia, manipulando la narración, ¿no? Y de esta manera, cuando la víctima quiera defenderse, como quien diría, ya está etiquetada como loco, como intolerante, como una persona que devaría, una persona problemática. Ya está así. Mi hermano Fernando, ¿cómo está, mi hermanito querido? Si quieres subir, mi hermano, es bienvenido acá. Usted sabe bien, hermano querido, que siempre es bienvenido, y nos da muy buena enseñanza con respecto a todos los temas, ¿no? Estamos tocando acá nosotros en estos momentos lo que fue ya un estudio que tocamos el sábado pasado, pero ahora lo hemos titulado nosotros El control disfrazado de piedad. ¡Ja! ¿Qué tal, hermano querido? El control disfrazado de piedad. Por lo tanto, esto es narcisista, narcisista. Hasta ahí vamos a dejar por ahora. Yo quiero que veamos un video de 10 minutos. 10 minutos nomás tiene el video, no tiene más. Y, a ver, déjame que ponga esta camarita acá. Espero que se pueda ver bien esto. A ver. Ustedes me avisan si se ve bien, si se escucha bien, todo, ¿no? Ah, qué bonito que está esto. Girar cámara. A ver, mi hermano Fernando. Ya no nos quiere el hermano pastor, parece. Nada, mentira, no. Mentirita. Bueno, ahí creo que se ve. No, ¿qué te parece yo? Amén. Amén. Bueno, vamos a ver entonces un momentito este video. Déjenme que le ponga sonido. Presten atención en su informe. ¿Se escucha, hermano? Me avisan, por favor. Que dan una cierta coherencia a la realidad, a partir de sus experiencias previas, rasgos de personalidad y otros factores, haciendo una interpretación de qué lástima. La narrativa o relato es un término que está últimamente muy de moda, sobre todo en el ámbito político, pero también se usa mucho en la psicología, especialmente cuando hablamos de No puedo dar más volumen. ¿Por qué es tan importante este término para entender el trastorno narcisista? Ahora. En este vídeo analizamos esta palabra y cómo los narcisistas te controlan a través de muy de moda, sobre todo los eventos ocurridos. A ver, un segundito, voy a apagar el ventilador, quizás sea eso. Es que sí suena como despacio, ¿viste? A ver, mis hermanos queridos. ¿Dónde está el coso este? Que dan una cierta coherencia a la Avíseme. realidad, a partir de sus experiencias previas, rasgos de personalidad y otros factores, Perfecto. haciendo una interpretación de esta. La narrativa o relato es un término que está últimamente muy de moda, sobre todo en el ámbito político, pero también se usa mucho en la psicología, especialmente cuando hablamos de narcisistas. ¿Por qué es tan importante este término para entender el trastorno narcisista? En este vídeo analizamos esta palabra y cómo los narcisistas te controlan a través de la narrativa. Al final del vídeo os recomiendo una película en la que se ve precisamente qué es esto de la narrativa. Pero antes, si eres nuevo o nueva en el canal, por favor suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. En primer lugar, es importante señalar que todos interpretamos el mundo en base a nuestras experiencias previas, rasgos de personalidad, carácter, etc. Nadie está a salvo de esta subjetividad, y es que somos seres humanos y la subjetividad nos acompaña allá donde vamos. Por lo que hay que aclarar en primer término que todos creamos una narrativa acerca del mundo que nos rodea y de lo que nos sucede,
para de esta manera interpretarlo. La gran diferencia que hay entre la narrativa de un narcisista con el resto de personas es, para empezar, la gran distorsión que hay con la realidad. Todos aportamos nuestras pinceladas de subjetividad a un hecho ocurrido. Sin embargo, la narrativa de un narcisista se caracteriza por estar totalmente alejada de la realidad cuando les interesa. Usarán elementos reales con elementos imaginarios que solo les favorezcan a ellos, y lo harán de forma consciente. El uso de elementos reales con elementos convenientemente añadidos a la narrativa le da mayor credibilidad a esta, y obtienen mayor influencia sobre quien va dirigida. Quien controla el pasado, decía la consigna del partido, controla el futuro. Esta frase, extraída del libro 1984 de George Orwell, hace referencia a cómo controlar la narrativa de lo que ha sucedido y lo que no, otorga poder al poseedor de esa narrativa y le abre las puertas del futuro con más poder. Por ejemplo, un narcisista haciendo uso de la típica frase de Luz de Gas, eso nunca ocurrió, cuando sí que ha ocurrido, está no solo intentando crear una versión distinta de lo que ha sucedido, sino que además lo está haciendo para salir él beneficiado y continuar con el control sobre la víctima. ¿Esto significa que los narcisistas son psicóticos que no tienen contacto con la realidad? Para nada, ellos saben perfectamente lo que ocurre a su alrededor, pero más bien no quieren que tú lo sepas. Para ello entretejerán historias variadas, muy variopintas, con multitud de detalles para darle mayor verosimilitud y repetirán una y otra vez el mensaje que quieren trasladarte, aunque sepan que es mentira. Puede que en algún momento cambien de versión de acontecimientos, haciendo que todas tus alarmas salten a la vez, aunque normalmente se adhieren a la primera versión dada para así darle mayor fuerza y credibilidad. Y es que si hay algo que un narcisista sabe hacer muy bien es mentir. Siento mucho decirlo, pero nos ganan al resto en esto. Mientras que a ti ni siquiera se te pasa por la cabeza, para ellos es un arte bastante perfeccionado. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, como sabes, lo que mueve a un narcisista sobre todas las cosas es el control sobre ti y el control sobre su propia imagen y apariencia. Así que, si en algún momento ven que pueden perder cualquiera de estas dos cosas, empezarán a tejer su red de engaños y mentiras, aunque normalmente empiezan haciéndolo desde el principio, en la fase de love bombing, mostrándose como no son. Esto normalmente solo trae devastación psicológica a la víctima, cuando se da cuenta de todas las mentiras y todos los agravios cometidos, aunque pueden pasar meses o incluso años hasta que la víctima empieza a sospechar. ¿Pero la narrativa solo sirve para distorsionar y mentir sobre el pasado? No, también sirve como guión de lo que el narcisista espera en el presente y también en el futuro. En realidad, para un narcisista, la narrativa es como una obra de teatro. Define el pasado, pero también se proyecta sobre el presente y el futuro. El significado de cada elemento en esta obra de teatro va a estar previamente asignado, así como los roles. Es decir, ellos harán un reparto de personajes casi al iniciar la relación. Muchas personas adoptarán el papel que el narcisista les ha asignado y muchas otras no. Y es que, como podrás suponer, el narcisista siempre se reserva los mejores y más estelares papeles. O bien es el héroe del cuento, el príncipe azul, el que viene y te rescata, o bien es la víctima desvalida al que maltratan siempre y al que nadie entiende. Sea cual sea el papel que se auto-otorga el narcisista, nunca asumen responsabilidades porque nunca se equivocan, tienen derecho a todo y a más, y la víctima nunca va a estar a su altura, y digo esto último entre comillas, por supuesto. Evidentemente, a ti te tocará interpretar los peores papeles del cuento, o bien la bruja sin corazón, la esposa abnegada que mira para otro lado, o la del chivo expiatorio cuando algo sale mal. En cualquiera de los casos, los papeles que la víctima interpreta, o mejor dicho, es forzada a interpretar, en muchas ocasiones, le salen luego muy caros. Muchas personas, en este punto, cuando se dan cuenta de la terrible manipulación a la que están siendo sometidas, deciden dar un paso al frente y abandonar, o mejor dicho, escapar de esa relación abusiva. En muchos otros casos, la víctima se queda interpretando un papel que no les corresponde para nada, que se lo ha impuesto el narcisista, y que en el peor de los casos, ésta lo asimila como propio. En este sentido, el narcisista sería como un actor de teatro, que bromas aparte, de eso tienen bastante, siempre interpretando el mismo papel, el de príncipe azul o víctima desvalida, siendo la audiencia del teatro la que va cambiando. ¿Pero por qué es tan fácil caer en la narrativa de un narcisista, con todo lo distorsionada que está? Recuerda que su papel fundamental, por lo menos al principio, es de alguien encantador, todopoderoso, omnisciente, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, etc.
No olvidemos que los narcisistas poseen un gran carisma, por lo que no es muy raro ver cómo la gente que los conoce se suscribe enseguida a esa realidad, comprándoles enseguida esa narrativa distorsionada. Las víctimas, en realidad, no saben que todo eso es fachada, por lo menos al principio. Como he dicho antes, no solo tienen un papel asignado para ellos en su narrativa, sino también para los demás. Esto se da una y otra vez de bruces contra la realidad, ya que al final la realidad se abre paso. La diferencia entre su grandioso self, o dicho de otra manera, la idea que tienen de ellos mismos, y la que es en realidad, colapsan y chocan. A esta diferencia, el autor Sam Vaknin lo llama The Grandiosity Gap, o la brecha de la grandiosidad. En muchas ocasiones, la gente que rodea a los narcisistas se niega a interpretar los papeles o roles que el narcisista les otorga a ellos. Pueden rebelarse, estar cansados, o pueden abandonar al narcisista por esta razón e irse a otro lado. El narcisista, por tanto, tiene que hacer frente o aprender a manejar el dolor que produce el darse cuenta de esta separación entre su propia percepción de las cosas y lo que es en realidad. Para hacer frente a esto, negarán la realidad, filtrando y evitando toda incómoda verdad que contradiga su narrativa. Cuando este mecanismo de afrontamiento falle, elaborarán una nueva narrativa que se acomode e incorpore datos del anterior relato, pero convenientemente modificados. Por lo que recuerda, todos tenemos un relato sobre los hechos acaecidos y es normal que así sea. Podemos llenarlo de pinceladas de subjetividad, pero normalmente tendemos a adherirnos a la realidad. En cambio, los narcisistas entretejen una elaborada narrativa, o mejor dicho, un cuento, para ser ellos siempre las víctimas y no los verdugos, los que han sufrido en una relación determinada, los que han dado su brazo a torcer miles de veces para que la relación funcionase, cuando precisamente ha sido más bien al contrario. Por supuesto, a la víctima la convierten en verdugo, haciendo el famoso intercambio de la culpa. Por lo que en la narrativa del narcisista solemos encontrar gaslighting o luz de gas, elaborados detalles añadidos muy convenientemente, dudas razonables que hacen que la víctima se devane todavía más los sesos para averiguar la verdad, intercambio de la culpa y un férreo control sobre el relato que se traduce en un mayor control sobre ti. Debes tener en cuenta todas estas características para identificar cuando estás metido de lleno en el cuento de fantasía de un narcisista. Ya te digo que no es fácil, ya que no hay nadie como ellos para contar historias y hacerlas creíbles. Mienten con tanta facilidad que, como reza un dicho en España, mienten más que hablan. Mientras que a muchos de nosotros nos cuesta mentir, para ellos la mentira es su lenguaje natural. La víctima suele dar por sentado que el narcisista le está diciendo la verdad, sobre todo al principio, porque ésta piensa que las personas no suelen mentir o que les cuesta hacerlo, al igual que ellas hacen, hasta que se dan cuenta de la dura realidad. Por lo que te invito a no comprarle más el relato al narcisista. Abandona esa idea de que en algún momento te hayan dicho la verdad. Sé que es algo muy duro, diría casi que devastador, pero es un paso importante para empezar tu recuperación. Valídate a ti mismo. Rodéate de gente que te quiere y te comprende. Por cierto, la película que os recomiendo... Bien, mis hermanos queridos, vamos a dar vuelta a esto porque... y envíen por favor corazoncito porque me mandó ya una advertencia de que claro, parece que ofende quizás o no sé qué es esto, pero envíen corazones blancos para que no haya esta vez. Revisa tu apelación, dice confiado que el envío de regalo, etcétera, etcétera, me quieren suspender. Ok, perdón, ahí está. Bien, vamos a seguir un poquito más entonces con todo esto. Mi hermano querido, manden corazoncitos blancos, así no me suspenden el live. ¿Qué le iba a decir, hermanito? Abran su micrófono. ¿Quién se fue? La hermana Noemí se fue. Abran su micrófono, hermano querido, quiero escucharlo un poquito a ustedes, a ver mi hermana Yudimar, mi hermana Beatriz, vamos a charlar un poquito. Es impresionante. Amén. Es impresionante, hermano. Ahora, digamos, yo conocí a un compañero de trabajo así, pero no era totalmente, yo no sé si existen narcisistas que sean, ¿cómo le digo? Que no sean completamente narcisistas, o sea, que pueda haber un nivel de narcisismo, porque esa persona pienso yo que tenía cierto nivel de narcisismo. Pudiera ser que no los hayan en un 100%, no sé cómo explicar la duda, pero es impresionante.
Sí, sí, no, yo también creo, habría que investigar un poquito más sobre ese tema, pero yo también creo que hay narcisistas que no llegan al 100% en esa capacidad, pero la manipulación que tienen es tremendo, el alcance que tienen, el daño que hacen es tremendo. A ver si alguien le puede invitar a la hermana Noemí para que suba, pero sí, yo creo que sí, hay niveles de narcisismo, hay algunos que deben de ser, no sé, pero es tremendo. Y en la Biblia hay mucho ejemplo, te digo, hay mucho ejemplo de lo que es justamente el narcisismo. Ya hemos leído nosotros amadores de sí mismo, por ejemplo, ojos altivos, ¿eh? Y son señales que tenemos que tener nosotros o prestarle atención, ¿no? Prestarle atención justamente a todo eso. A ver, no sé quién, hermana Sierva, ¿quiere aportar algo, por favor, mi hermanita querida? Y hermana. Amén, hermano. Amén. Bueno, de verdad que es un tema de gran importancia dentro de la iglesia, porque la iglesia es un lugar perfecto para este tipo de personas. De verdad que sí, que porque los cristianos tendemos a bajar la guardia, ¿verdad? A ver lo mejor de las personas, siempre porque decimos que dentro de la iglesia no podemos encontrar este tipo de personas porque son cristianos, pues son creyentes. Y bajamos la guardia y decimos, no, bueno, la hermanita tiene una actitud buena, tiene una actitud mala, pero descartamos la mala y agarramos la buena. Pero resulta que la palabra de Dios en Proverbios 26-24 nos dice que el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Y mira el 26 que me gusta más, dice, aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Está hablando de la iglesia, o sea, de la reunión. Entonces vemos que en este tipo de lugares es el lugar perfecto para este tipo de personas, ¿verdad? Porque ellos se identifican como cristianos, pero en realidad su conducta contradicen las enseñanzas de las escrituras, ¿verdad? Son conductas como, por ejemplo, que suelen hablar sobre versículos del amor, que el amor nunca deja de ser. Siempre están mencionando versículos que pueden tapar, ¿verdad? Sus errores. Y dicen, bueno, nosotros podemos maltratar, podemos engañar, disimular ante los creyentes, y ellos nos tienen que perdonar porque nosotros somos hermanos en Cristo, pues, y el amor nunca deja de ser. Entonces se aprovechan de todo ese tipo de actitudes, ¿verdad? Y los hermanos débiles que dicen, bueno, el amor de Cristo está en los hermanos, pero resulta que no. Entonces manipulan de tal grado, hermanos, que abusan espiritualmente, maltratando, ¿verdad? Y bueno, Jesús hizo hincapié con uno yo llamo, pues, que es narcisista puro, a los fariseos, ¿verdad? Los fariseos fueron narcisistas a todo dar, ¿verdad? Y en la cual la Biblia menciona muchos, por ejemplo, a Saúl, a Nabucodonosor, a la esposa de Potifar también, una mujer que nunca pudo recibir un no de José porque, o de Josué, no sé, de José sí, no pudo recibir un no porque ella quiso incluso hasta destruirlo, porque él le dijo que no, pues entonces este tipo de mujeres, ¿verdad? Les encanta que los hombres o las personas a su alrededor no tengan límites, ¿verdad? De personalidad emocional, y entonces abusan y dicen, bueno, yo no permito que aquella persona me diga que no, y por lo tanto yo mando en esa persona porque lo estoy ayudando, porque soy creyente, porque soy líder, porque soy pseudopastora, soy su esposa, soy su hija, y entonces abusan, ¿verdad? Y lamentablemente este tipo de persona sabe lo que está haciendo. Muchas personas dicen que no saben lo que está haciendo y por lo tanto se les debe pasar, se les debe perdonar. Dicen, ay, tan bonita la hermanita no sabe lo que hace. Pues no,
porque si segunda de Timoteo, ¿verdad?, nos habla en el capítulo 3, nos menciona el carácter de los hombres. El Señor nos está advirtiendo por medio de su palabra que en estos tiempos habrán todo ese tipo de personas. Entonces nosotros como creyentes debemos estar muy atentos, conocer muy bien las escrituras para poder detectar e identificar quién es el verdadero cristiano o quién tiene estas actitudes narcisistas dentro de la congregación. Es lamentable, pero sí, en la iglesia muy fácilmente se cola este tipo de personas que se hacen llamar hermano, como lo dijo Primera de Juan, que ya le hemos leído, ya hemos estudiado, ¿verdad?, que se llaman hermanos, mas no son hermanos porque no andan en la luz y no da el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces manipulan por el hecho de ser creyentes dentro de las congregaciones. Amén, amén. Son palabras que alguno puede decir, bueno, qué fuerte que habló la hermanita, pero no. Hay que entender el mensaje porque si bien estas personas que ya tienen esta patología de ser narcisista, ¿no?, en la parte secular, cuando esto se sincretiza con lo que es la espiritualidad, o sea, la religiosidad, esto se potencia y lastima mucho el alma. Recuerden ustedes eso, destruye un alma, ya no destruye únicamente la psique o el cuerpo de una persona, sino que ahora destruye el alma. Por eso es tan peligroso todo esto. Mira, yo me estaba acordando mientras la hermana leía un texto bíblico, ¿no? Y por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, Él decía allá en Mateo 10:16, ¿no? He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y este tipo de personas que están dentro también de las congregaciones son algo parecido también como los lobos, porque están comiéndose a las ovejas. Pero Cristo nos dice, sean sencillos como paloma, sean sencillos como paloma, prudentes como serpiente y sencillos como paloma. Y eso es justamente lo que estamos procurando hacer esta noche acá con este estudio. Esto va a quedar grabado, así que después lo pueden volver a chequear, para que realmente, bueno, si nosotros ya hemos sido víctimas de esto, bueno, para que no volvamos a caer de nuevo, para que conozcamos todos estos términos que estamos analizando y vamos a ver un poquito más también, y para que advirtamos a otro. Imagínate cuánto nosotros hemos sido abusados espiritualmente y muchos incluso hasta casi dejamos la congregación por causa de estas personas. Entonces lógicamente que tenemos que ayudar quizás a aquellos hermanitos nuevos, ¿no? ¿Quién dice? No. Mi hermano Eduardo, antes que le voy a dar lugar a la hermana Noemí. ¿Sí? Hermana Noemí, quiere abrir tu micrófono, hacer un comentario o algo, y después le damos al hermano Eduardo. Primero las damas, dijo, y después los caballeros. Mi hermana Noemí y... Sí, la verdad que estaba escuchando atentamente, ¿no? Y bueno, me vino a la memoria en dos iglesias, ¿no? Primero en mi pueblo y después acá en la ciudad, ¿no? Donde, como decía la hermana sierva de Jesucristo, efectivamente nos manipularon, pero tan groseramente, y que uno no, como dice la hermana, no, esto no puede suceder, como que uno deja pasar, ¿no? No sé si deja pasar o es que uno por ignorancia, por no conocerlo, ¿no?, al narcisista, ¿no? Entonces muchas veces dicen, no, pero esto no sucede acá, no, tienes razón. Entonces la verdad es que sí, te manipulan pero tan bien que uno se deja llevar. La verdad es que escuchando la grabación y escuchándola a la hermana, sucede, realmente sucede, y la verdad que es una pena, y hay que estar con los ojos bien abiertos, ¿no? Como decía hermano César, para salvaguardar a algún hermano que esté sucediendo o que le esté pasando, ¿no?, en alguna otra iglesia, ¿no? Pero la verdad que sí, sucede y lastima el alma, la verdad que sí. He visto muchas almas lastimadas en estas dos iglesias que se cerraron, ¿no? Amén.
Mi hermano Eduardo, que hace un comentario, contanos algo, ¿qué te pareció hasta acá? ¿Qué opinas de esto, mi hermano querido? Mi hermano querido. Ay, está muy, ¿cómo le digo? Está picante, ¿no? Es un tema, pues, es que es un tema en el cual, ¿cómo le digo? Es como una de las serpientes que divide, pues, fragmenta las mismas iglesias, la misma sociedad, mismo vínculo de trabajo, amistades, ¿sí? O sea, es completamente divide, como lo que es el diablo. Sí, exactamente. La palabra diablo significa divide, ¿sí? Sí. Y es una de, bueno, yo anteriormente me había comentado que yo veía serpientes dividir, ¿sí? Pensamientos, ideologías, o sea, y esta es una de las serpientes en las cuales es muy venenosa, sí, demasiado venenosa, tanto que llega a lastimar a las personas, inclusive no a negar la fe, pero sí apartar a las personas de las congregaciones, tanto de social, tanto en el trabajo, o sea, estoy hablando no nada más de lo que es en la sociedad, estoy hablando en todo. Y cuando llega un momento en el cual, ¿y por qué se mató? O sea, es algo que a mí, bueno, en mi caso, a mí la verdad me da mucho coraje eso. Claro, sí. Claro. Porque todavía, o sea, la verdad, sinceramente, la gente sabe por qué se mató, pero todavía hipócritamente dicen, ¿y por qué se mató? Sí. Hay un texto en la Biblia donde dice 6 cosas aborrece Jehová. Sí, la lengua mentirosa, los pies prestos para hacer maldad, y no me acuerdo, al último dice, y aún una abomina su alma. O sea, abomina tanto Dios esa acción que la descarta de él, ¿sí? Y esa es el que siembra discordia entre hermanos. Sí. Pero es algo fuerte que abarcan tanto hermanos, ¿sí? O sea, es un tema en el cual es ahí donde la verdad se tiene que decir, ¿sí? Todo se tiene que decir. ¿Por qué? Porque muchas almas, muchas vidas dependen, como dice la escritura, la vida y la muerte están en la lengua. ¿Sí? Y es algo donde entramos todavía a otro nivel más alto. Inclusive del narcisismo empiezan por lo que es la mentira. Luego viene el chisme. Luego viene la difamación. ¿Sí? O sea, es un tema en el cual, bueno, yo la verdad en mi caso, yo me he metido pues precisamente porque yo veía trabajo, sociedad, todo eso, ¿sí? Y yo le pedí a Dios, le dije, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede todo esto? ¿Sí? ¿Por qué le sucede esto a las personas, o sea, a X, tanto en trabajo, iglesia y sociedad, ¿sí? ¿Por qué pasa? Porque todo viene un fondo atrás de todo esto, ¿sí? Y todo esto se tiene que saber, ¿sí? Y muchos dicen, no, es que tienes que guardar silencio, que no, se tiene que saber. Exactamente. Y todo, tarde o temprano, la verdad, ¿sí? E inclusive la mentira que está oculta o que hicieron en lo oculto, sale a la luz. Tarde o temprano tiene que salir a la luz, ¿sí? Pero es un tema en el cual, como les vuelvo a repetir, es muy amplio, ¿sí? Es demasiado grande esto, ¿sí? Nada más es una introducción de lo que les puedo comentar, pero es tremendo esta situación, ¿eh? Nada más. Pero para eso ha venido, dicen para eso ha venido el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Sí, siempre es eso. Dios me los bendiga.
Amén, 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 hermano. Exactamente, para eso ha venido Cristo, para deshacer todas las obras del maligno, ¿no? Bueno, ustedes pueden observar, hermano querido, este es un tema actual, está pasando lamentablemente, ¿no? Y hay algo que es lo que dijo el video justamente acá, que cuando el narcisista logra controlar la narración, la historia, logra tergiversar, ¿no? Incluso con mentiras, porque ustedes han visto que dice el video que son expertos en la mentira, ¿no? Hay incluso personas que mienten como algo natural, que incluso se creen su propia mentira. Ese es un narcisista. Bueno, esta persona no tiene pudor. La hermana Sierva había leído unos cuantos textos bíblicos ahí justamente que hablaba, que ya lo vamos a volver a leer enseguida, sobre el tema de lo que es la narración, ¿no? Y el hermano Eduardo hacía mención justamente a ese proverbio donde habla justamente entre ellos la lengua mentirosa, ¿no? La lengua mentirosa, que es justamente la narración. Con la lengua pueden cambiar la narración, la historia, tergiversar y hacer quedar mal a una persona. Presta atención a esta parte que vamos a entrar acá, ya como para ir cerrando un poquito. Ya, igual de todas maneras yo creo que vamos a continuar con este tema, ya avanzando con otra patología más de todo esto, ¿no? Para que podamos tener conocimiento nosotros y podamos realmente advertir a otras personas, ¿no? Hay diferentes tácticas para doblar la realidad a su conveniencia. Ese es el trabajo que hace un narcisista. Quiere doblar la realidad a su conveniencia, porque es un manipulador, porque es una persona que siente mucho placer el poder estar doblegando a otra persona. Es una persona que está enferma. Es una persona, como bien dijo el hermano Eduardo, alegorizando, es como una serpiente venenosa, y está inyectando su veneno a la grey del Señor. Y a veces agarra víctimas que recién están comenzando estos caminos del Señor y lo lastima horriblemente. Por ejemplo, ¿no? Una de esas tácticas que utilizan ellos, este escrito dice que se llama reescriturar la escritura. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado. Amén. Así es mi hermana Judimar. Reescriturar la historia. O sea, va a empezar a reescribir la historia, la va a cambiar. Cambian, presta atención, detalles de eventos pasados. Cambian detalles de eventos, qué sé yo, pequeñas cosas que eran, vos tenés como cierta verdad, que sucedió así realmente, pero el narcisista te lo va a cambiar. No, no era así. Vos estás equivocada. No es como vos te imaginás. Estás devariando. ¿Entendés? ¿Qué más? Por ejemplo, dice, si te lastimó en un pasado, te dirá, tú me obligaste a hacerlo. En definitiva, ¿quién tiene la culpa? La víctima. Y este proceso, cuando sucede, supongamos, dentro de un matrimonio, dentro de una familia, es de toda la vida. Díganme ustedes si no lastima la mente, el corazón, el alma de la persona víctima por causa de un narcisista que quiere proteger su ego frágil, su falso yo, su imagen idealizada. Ahora eso trasládelo a la congregación de la iglesia. Ahí se potencia. Ahí se potencia con las cosas del Señor. Por ejemplo, también, ellos nunca, ¿qué me dice esto? Bueno, si te lastimó, él te dirá, tú me obligaste. O que nunca fue así como vos lo cuentas. No, no es así como vos estás contando. Esa no es la verdad, no es la realidad. Estás equivocada. Y por supuesto te hace quedar mal delante de otro, ¿no? Amén, hermana. No solamente vos, hermana Beatriz, muchos de los que estamos acá hemos sido víctimas de todo eso. ¿Qué más? Dice simplemente, bueno, o ellos simplemente de manera desvergonzada negarán los hechos mintiéndote en tu propia cara. Ya no tienen vergüenza, ni se ocultan ya. En tu cara van a mentir.
Cuando vos digas, no, pero esto sucedió así, no, mentira, ¿qué te pasa? Estoy preocupado por vos, ¿qué te está pasando? ¿No te das cuenta que estás desvariando? Necesitas descansar. ¿Se dan cuenta? Una narración controlada por la piedad te hacen quedar mal. Y una tercera persona que te esté mirando, que esté observando esa situación, va a decir, ay, mira a la persona cómo quiere, lo protege, lo manda a que vaya a descansar, lo está cuidando. En realidad está manipulando la narración. Y la víctima ya muchas veces, porque ya está cansada o cansado de luchar con esta persona, acepta, cae en lo que decía el video, ya cae en ser una víctima. Para tratar de calmar un poco toda la situación, está cansado, está harto de la situación. Pero otros logran o logramos escapar. Esa misma situación, trasladarla a la iglesia. Ponerle un manto. Oh, mi hermana querida, qué lástima. Ponerle un manto de espiritualidad. Por ejemplo, decía así. Vamos a decir así, a ver, mi hermano pastor, usted sabe que yo vi esto, que usted está haciendo esto. El hermano dice, no es así, vamos a dejar que el Señor arregle las cosas, tú no te metas, porque quizás no estás bien espiritualmente, y acá el que está ungido por el Señor soy yo. Ya manipula la situación, te hizo quedar mal a vos. Y no contento con eso, comienzan a querer aislarte dentro de la congregación. Aislarte socialmente, como dijo el hermano Eduardo. Aislarte, ¿por qué? Porque vos estás comenzando a despertar y a darte cuenta que estás dentro de una congregación manipuladora con pastores o líderes u hermanos que son narcisistas y que manejan justamente la narración a su favor. ¿Qué más? Bueno, también tienen esto como una táctica, presta atención a esto. Dice la hermana, dice, Dios en su misericordia no ha permitido que sufriéramos mayor daño. Amén, amén, gracias mi Señor, de verdad. Amén, amén. Escucha esta parte. Difamación preventiva. O sea, esta persona cuando ves que estás despertando va a difamarte de una manera preventiva, cuidándose él, por supuesto. Ahí usa la narración torcida, la historia. Por ejemplo, antes que tú puedas contar tu versión, ellos ya han sembrado dudas sobre tu estabilidad mental o tu integridad entre amigos y familia. Por ejemplo, pueden decir así, pues supongamos que estoy hablando yo con Judimar y quiero hacer quedar mal a mi esposa, o así. Oh, ¿sabes qué? Estoy muy preocupado, hermana Judimar, por mi esposa. Últimamente no la noto bien. La noto muy nerviosa, muy agresiva. Yo realmente estoy muy preocupado por ella. Están mostrando un control de la narración disfrazado de piedad, cuando en realidad el narcisista la está destruyendo. Ya está sembrando. O por ejemplo, cosas como por ejemplo decir, él es alterado, por eso él actúa así, hay que tener cuidado. Es una persona violenta, agresiva, va sembrando de antemano. Y cuando viene la persona que quiere dar su versión, ya está etiquetado como loco, como loca, como inestable, como violento. Y la gente ya no le cree. Y eso en la víctima provoca aislamiento. Se comienza a aislar. ¿Ve que es dañino que todo esto? También usan ellos algo que se llama la triangulación. Esto es así. Utilizan a terceras personas para validar su versión. Aquí puede suceder algo. Busca una persona que no te simpatiza, a vos también, se unen, aunque ellos no se simpaticen, se unen para comenzar a hablar de la versión que ellos quieren, justamente para qué, para desacreditarte delante de los otros. Usan un tercero para hacer el trabajo sucio. ¿Eso puede provenir de Dios? No, mi hermano, no proviene de Dios. ¿Qué más? Todos piensan, escucha, ¿no? Todos piensan como yo. Eso te dice el narcisista. Todos piensan como yo, que sos una exagerada, sos un exagerado, o sos loco. Eso piensa la gente de vos. Mira cómo actúas, que sos violento, que estás desvariando mentalmente, estás cansada, ¿qué te pasa? Toda la gente habla de eso de vos. Usan terceros, ¿me entienden? También hay una proyección. Ellos proyectan, pero proyectan su miseria en vos. Por ejemplo,
atribuyen sus propios comportamientos negativos a la víctima. Si ellos son infieles, van a acusar a su pareja de ser coqueta e infiel. No, vos sos la que te estás portando mal, vos sos la que está haciendo esto, no yo. ¿Qué me dicen ustedes? Tremendo, ¿no? Tremendo todo lo que pasa, ¿no? Y veamos por último, y después abro los micrófonos para despedirnos, hermanos queridos, veamos por último las etapas del modelo narrativo, porque hay etapas de todo. Hermana Yudimar dice, es difícil que un narcisista encuentre la gracia de Dios. Bueno, es una excelente pregunta. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que puede, o sea, esto es un pensamiento mío, ojo, vamos a hablar así, porque puede ser que ustedes tengan otro pensamiento o los hermanos tengan otro pensamiento. Pero de acuerdo al conocimiento que tengo hasta ahora, yo creo que Dios tiene poder de transformar a un narcisista. ¿Entendés? Ahora, que existan narcisistas que lleguen y no logren quitarse esas viejas mañas del mundo, puede haber también dentro de la congregación, pero ellos tienen el Espíritu Santo, y un narcisista cristiano, hijo de Dios, cuando comete este tipo de actos que son totalmente terribles, se tiene que arrepentir. ¿Sabe qué, hermano querido? Hay algo que es hermoso entre nosotros, y es que nosotros mismos reconocemos que hemos cometido error. Ese es un dato para que tengamos en cuenta. Si yo soy un narcisista egocéntrico, no voy a admitir mi error. No, me voy a mantener firme en mi postura, y si es posible voy a hundir todavía a la persona para que la persona, esta víctima, no me saque o no me ponga al descubierto a mí. Ese es un narcisista peligroso. Pero quizá un narcisista cristiano, el Espíritu Santo le va a llevar a arrepentirse, a darse cuenta que está cometiendo un error y a pedir perdón, a subsanar el daño. ¿Qué dice la hermana Beatriz? Si se arrepienten, Dios sí puede cambiarlo. Amén, amén. Yo también estoy de acuerdo en eso, mi hermana querida. Está bien, porque están conscientes de lo que hacen. Así es, mi hermana querida. Hermana Sierva dice, el narcisista es un complejo de Dios. Sin contestación de espíritu, no admiten sus errores. Sin contestación de espíritu. Aclárame eso, mi hermana. A ver, mi hermano, te entendí bien ahí. ¿Cómo es que decís? Sin contristación, hermano. Si no se contrista, ¿verdad? De espíritu, es muy difícil que el narcisista pueda encontrar la gracia de Dios, porque no imposible, pero sí muy difícil. O sea, pasarán muchos años para que la persona pueda admitir sus errores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a tener muchas consecuencias en cuanto a esas actitudes, y por lo tanto, la Biblia nos muestra que sin contristación nosotros no podemos admitir nuestros errores. O sea, sin el Espíritu Santo que nos lleva toda verdad, no podemos admitir esos errores. Amén, amén. Sí, totalmente de acuerdo. Hermano. Sí. Sí, mi Hermano César, pero entonces podemos pensar que una persona, un narcisista con todos esos terribles tratos que nos dio, lo más seguro es que no ha nacido de nuevo, porque si tuviera el Espíritu Santo no podría ser todo eso. Exactamente, a eso voy. ¿Entendés? Yo también pienso lo mismo, hermana. Yo digo, ¿cómo puede ser que una persona que esté manipulando de esa forma a hijo de Dios dentro de la iglesia, diciendo ser cristiano, realmente tenga el Espíritu Santo? A mí me cuesta pensar eso. Ahora, la hermana Yudimar hablaba de grados de manipuladores, de narcisistas. Quizás hay un grado tan alto que la persona ya no pueda o no desea aceptar las gracias salvadoras. Y quizá hay grados menos de narcisismo que sí puedan llegar a esa salvación, ¿viste? Es tremendo realmente, sí, es muy complejo el tema este. La hermana Noemí se me escapó. Bueno, si la ven por ahí la invitan, ¿sí? Bueno, entremos a la última etapa. Presta atención a esto. Esto va a quedar grabado, así que ustedes pueden tranquilamente después volver a chequear todo. Vamos a ver las etapas del modelo narrativo.
¿Qué es esto? Bueno, vamos a ver cómo la persona, el narcisista, entra en la vida y cómo comienza, para que usted identifique, ¿no? Cómo diferente etapa que él va teniendo en la vida de la víctima comienza a ganar terreno, ¿no? Presta atención. Primera etapa, ¿sí? El narcisista va a seducir. Y acá no estoy hablando yo de una seducción sexual, no necesariamente, pero sí, como veíamos en el video, es una persona muy carismática. Una persona muy carismática, muy social, es muy inteligente, es una persona que, se la sabe toda. Es una persona ideal, ¿entiende? Entonces comienza a seducir. Él dice que va a crear una narrativa, presta atención, una narrativa de almas gemelas y una perfección absoluta. O sea, vas a encontrar vamos a hablar ahora de la iglesia, vas a encontrar dentro de la congregación personas que te apoyan, que te aman. Esta es la congregación ideal. Pero todo es una narrativa, es una narración que están inventando ellos para atraerte nada más. En otro caso, por supuesto, tenemos que saber diferenciar nosotros donde realmente somos recibidos con mucho amor, ¿no? Pero estamos hablando en estos momentos de esas congregaciones donde hay hermanos que son narcisistas, pastores narcisistas, que, como bien dijo la hermana, no creo que sean hijos de Dios. ¿Cuál es el efecto que causa esta seducción cuando la persona por fin confía, porque cae en esa seducción, ¿no? Bueno, la víctima, ¿qué hace? Baja la guardia y confía. Claro, lo están atendiendo bonito, se siente contenido, se siente amado, baja la guardia. Dice la hermana Judimar, sin arrepentimiento y sin humildad no hay nuevo nacimiento. Amén. Hermana Beatriz, cuando se ve descubierto, si no logra hacer quedar mal a la persona, se aleja y desaparece. Exactamente. Hay no me acuerdo si un proverbio que dice: huye el impío sin que nadie le persiga. Así es. La otra etapa de estos narcisistas es la infiltración. ¿Qué es esto? Empiezan a introducir pequeñas dudas sobre la percepción de la víctima. Acá ya comienza un trabajo a, tratar de derrumbar a la persona, ¿sí? Pequeña percepción como la que estábamos leyendo hace un momento, ¿no? No es así como vos decís, yo creo que de esta manera, no, estás equivocada, no. Te empieza a contradecir, a hacer cosas que realmente a la persona comienza a pensar, ¿será que estoy bien? ¿Será que estoy mal? ¿Cuál es el efecto en la víctima? Bueno, inicia la confusión y la autoduda. Una vez yo vi una persona que estaba explicando cómo funciona esto del gaslighting, que es luz de gas, creo que significa eso. Es como un proceso que hace la persona sabiendo lo que está haciendo, ¿no? Por ejemplo, cada uno de nosotros conoce dónde están las cosas. Por ejemplo, yo en mi habitación sé que tengo los parlantes de este lado, tengo el ventilador allá, tengo mi cama acá. Yo conozco cómo está mi habitación ordenada de acuerdo a como yo lo dejé. Sí, mi hermana, es demoníaco. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y va a venir la persona manipuladora que te va a hacer esto, que es el gaslighting, ¿sí? Que es luz de gas, y te va a mover el parlante para una punta y se va. Vos venís, entras a tu habitación y mirás y decís, pero no estaba ahí el parlante. Entra en la duda. Al otro día te hace lo mismo, pasa 2 o 3 días va a ser lo mismo, ¿entienden? Y comienza a trabajarte la cabeza de esa forma. El gaslighting dice, niega hechos evidentes. Por ejemplo, ellos te dicen, eso nunca pasó. Lo que vos decís nunca ha pasado. Vos estás equivocada, estás equivocado, estás loco. ¿Qué efecto causa esto? La víctima empieza a perder la confianza en sus propios sentidos. Comienza a perder la confianza en sus propios sentidos. Y por último, tiene lo que es la versión final. Si hay ruptura, el narcisista se presenta como la víctima de una persona tóxica. Cambia los hechos. Se le escapó la persona, ahora él es la víctima. Él es la víctima de personas tóxicas. ¿Qué causa en la víctima? Lo que es el hermano Eduardo. Aislamiento social de la víctima.
La víctima se empieza a aislarse, porque nadie lo entiende y nadie le cree. Yo voy a dejar por acá este estudio. Ustedes hagan sus comentarios para despedirnos. Sí, mi hermano querido, es demoníaco todo esto. Y es muy lamentable que suceda dentro de la congregación. Mi hermana Judimar, últimas palabras para despedirnos. Wow, hermano, tremendo tema. De verdad que se debería de tocar con más, seguido, pues. Yo cuando estuve investigando con respecto a este tema hace muchos años, me llamó mucho la atención el narcisista, el que se llama encubierto. ¿Por qué? Porque este es el que más se encuentra dentro de las iglesias, ¿verdad? Hay muchos tipos de narcisistas, pero este es el que más me llama la atención porque este narcisista no te pega, no te grita, ¿verdad? Y usa mayormente la manipulación, como usted ya lo ha venido mencionando, ¿verdad? Este narcisista es el más difícil de detectar, ¿verdad? Su abuso no es físico ni evidente, porque no golpea, ¿verdad? Y las personas dicen, bueno, no se le ve golpe a la esposa, no se le ve golpe al hijo, a la persona, en el cuerpo, pues no es evidente, ¿verdad? Y también me llama la atención porque estos fingen bondad, ¿verdad? Y empatía, se muestran atentos, son solidarios, ¿verdad? Y es solamente una fachada, ¿verdad? Parecen muy inteligentes y reflexivos, pues, y usan mucho el intelecto para manipular sutilmente. La clave del éxito de ellos, de lo que ellos proyectan, ¿verdad? Es una imagen impecable, siendo visto como buena gente, lo que hace casi imposible de que otros lo noten. Imagínese usted. Este es el que más se ve dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres que tratan de entrar dentro de la iglesia para buscar esposas, ¿verdad? Que sean sumisas, que sean calladas, que se dejen golpear, ¿verdad? Verbalmente, físicamente, emocionalmente, porque he escuchado cuando muchos hombres dicen, no, yo me voy dentro de la iglesia porque allá se consiguen mujeres vírgenes, se consiguen mujeres que son calladas y que se tienen que sujetar ciegamente a su esposo porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Y se aprovechan de este tipo de mujeres, ¿verdad? Y me llama mucho la atención porque estas personas destruyen a puerta cerrada, ¿verdad? Que quiere decir que nadie lo puede notar allá afuera, nadie lo puede notar porque su propia cordura, ¿verdad? Se siente que nadie les cree a la víctima, nadie le cree a la víctima, ¿verdad? Y la víctima siempre tiene que estar lidiando con un maestro que se camuflajea, ¿verdad? Y que pasa desapercibido y tiene un arte, pero de hacer un abuso sin dejar marcas visibles. También podemos ver las consecuencias que, como ya usted lo ha mencionado,